Un abrazo, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Conversando con Correa. Esta vez desde un país fascinante, la República Islámica de Irán, esa civilización persa que tanto ha dado al mundo, un país, de acuerdo a las Naciones Unidas, con un índice de desarrollo humano alto, la cuarta reserva más grande de petróleo del planeta, la primera de gas natural, por ello la importancia geopolítica que tiene Irán, y ahora también con un programa nuclear polémico para ciertos países. Y tenemos un invitado igualmente extraordinario, el expresidente Mahmoud Ahmadinejad, presidente de la República Islámica de Irán del 2005 al 2013. Presidente Ahmadinejad, muchísimas gracias por recibirnos. No hay de qué, todo un gusto. Me alegro de verle y hablar con usted. La memoria muchas veces es frágil, ¿no? Y ahora se habla de que en Irán no hay democracia, de ciertas contradicciones, pero olvidan la monarquía decadente, corrupta, represora con el SAVAK, la policía secreta, que tuvo Irán durante casi 7 décadas con el Shah de Irán, apoyado por muchos países de Occidente. En 1979 ocurre la revolución iraní. Para no dejarla respirar, en 1980 se impulsa de parte de ciertos países de Occidente la invasión de Irak a Irán. Guerra costosísima en vidas, en recursos materiales, en sufrimiento humano, que finaliza 8 años después, en 1988. ¿Cómo está actualmente la vida económica, política, democrática de Irán, señor presidente? Le doy la bienvenida. Me alegro de volver a vernos y espero que este diálogo sea útil tanto para nosotros como para los que lo verán y escucharán en un futuro. Usted ha planteado una importante pregunta. Voy a señalar varios puntos. El imperio hegemónico del que ha hablado usted tiene una raíz milenaria en su interacción con Irán. Ellos consideran a Irán la única alternativa efectiva en su lugar. Una alternativa que, sin embargo, no busca tiranizar a los demás. Tiene una cultura humanista. Quiere justicia, paz y bienestar para todo el mundo. Antes de la revolución, nos trataban de una manera y después de la revolución de otra. Ya lo ha mencionado usted. Después de nuestra revolución, cuyo objetivo era la independencia y la libertad, se nos impuso una guerra de 8 años. Y ahora quieren impedir nuestro progreso con diferentes tipos de boicots. Hoy en día, nuestro pueblo está sometido a una presión económica, presión que aparentemente se debe a los embargos y las sanciones económicas. Y los embargos son realmente muy duros. Pero la razón principal de la efectividad de los embargos es que nosotros no sacamos provecho dentro del país de nuestras posibilidades. Si nosotros hacemos buen uso de las posibilidades nacionales, los embargos no pueden ser tan efectivos. Presidente, Irán se encuentra en una de las zonas más conflictivas del planeta, el Medio Oriente. Y sobre todo, en la región, la turbulencia venida del conflicto en la segunda mitad del siglo XX por el conflicto palestino-israelí. ¿Qué opina de dicho conflicto? Usted alguna vez mencionó que había que destruir a Israel. Israel es una realidad y creo que ningún país del mundo debe ser destruido y que debemos tratar de alcanzar una solución por medio del diálogo, de la paz, paz en la que usted cree, paz en la que cree Irán, paz en la que cree el Islam. Sin duda es así. Ha habido numerosas guerras en nuestra región, así como buena parte de las cruzadas también ocurrieron en nuestra región. Son correctas las declaraciones de usted
en las que indica que después de la ocupación de Palestina, se agudizó el proceso de creación de crisis dentro de nuestra región. Su causa es que esta región se conoce por sus inmensas reservas de energía. Quien quiere imponerse sobre el mundo debe disponer de los grandes yacimientos de energía. Por lo tanto, Estados Unidos, Inglaterra y otros tienen puesta una especial atención sobre Oriente Medio. Ahora las fuentes y recursos de los pueblos de la zona se están gastando en guerras en lugar de en progreso. Se firman contratos de centenares de millones de dólares en compras de armamento. Está claro que el armamento es para destruir y devastar, nunca es para construir. Y nunca he entendido bien la diferencia ética entre producir droga, por ejemplo, que daña la salud humana, y producir armas, que es para matar la vida humana. Pero bueno, eso será punto para otro momento de discusión, de conversación. Pero el pueblo judío es un pueblo que ha sufrido también muchísimo históricamente. ¿Usted avisó una solución al conflicto palestino-israelí? Eso lo admito. En la relación entre los humanos, la base principal es el diálogo. Dios ha otorgado a los humanos juicio así como lengua para que puedan convivir tranquilamente. La amistad y la paz son principios importantes y se consiguen al amparo de la libertad y la justicia. El problema es que algunos gobiernos se creen por encima de otros y quieren imponerse a los demás. Creo que ya ha finalizado la era de los imperios. Todos debemos estar juntos para impedir y evitar el imperialismo. Y Dios mediante, así será. Bueno, al grave problema, conflicto palestino-israelí, se añade que en la región existen las más grandes reservas o de las más grandes reservas de petróleo y gas natural del planeta. En el 2006 usted anunció que Irán había logrado uranio enriquecido, uranio refinado, que pueda servir como combustible para un programa nuclear. ¿Qué nos puede decir del programa nuclear iraní, que despierta tantas suspicacias en ciertos países que paradójicamente ellos sí son potencias nucleares que poseen armas nucleares, es decir, utilizan la tecnología nuclear para la guerra, no para otros usos pacíficos como manifiesta Irán, que es para el caso de la energía? Lo que dice usted es correcto. Sin embargo, hay una pregunta. ¿El problema nuclear de Irán es una excusa para enfrentarse a Irán o es realmente un verdadero problema? Mire, todos los pueblos necesitan de la energía nuclear, ya que la energía nuclear es la locomotora del progreso científico, aparte de que todos los países necesitan de la energía nuclear tanto para ellos mismos como para el ecosistema mundial. Los combustibles fósiles ya han alterado la atmósfera. Se ha producido mucha contaminación y además se van a acabar dentro de poco. La energía nuclear es una energía limpia que tiene muchas aplicaciones en la industria, la agricultura y la medicina. Todos los países la necesitan. Pero, ¿por qué las grandes potencias no permiten que los pueblos dispongan de ella? ¿Les preocupa realmente la cuestión de la bomba? De hecho, Estados Unidos dispone de 5.500 bombas avanzadas y es el único país que ha utilizado la bomba atómica. En nuestra región la tiene Israel, Pakistán y también la India. Así pues, ¿por qué se oponen a nuestro progreso con el pretexto de la bomba nuclear? Es porque quieren que seamos débiles, que estemos atrasados, que los necesitemos para que puedan imponerse sobre nosotros. Sin embargo, si un país avanza y progresa, ya no queda lugar para el imperialismo americano. Esa es la razón por la que se oponen a nuestro progreso en materia nuclear, al igual que se oponen también a nuestros progresos en el ámbito espacial. Pues si un país no es nuclear ni espacial, ya no habrá ningún lugar para su progreso,
Ellos a lo que se oponen es al progreso de los pueblos. Pero, presidente, es razonable que el mundo se preocupe si el poder nuclear en un momento llega a manos de un país inestable y que puede constituir un riesgo. ¿Qué hacer para permitir acceder a esa tecnología para fines pacíficos, pero evitar esos riesgos? Me respondo yo mismo. Se está hablando, por ejemplo, de liberar la península coreana de armas nucleares. ¿Por qué no llevar eso a nivel mundial? Un tratado que impida armas nucleares, que se destruyan todas las armas nucleares y con controles adecuados, que esa tecnología nuclear solo sirva para fines pacíficos y que permitan a los países que así lo decidieren y que lo necesitan acceder a esa tecnología y utilizar esa tecnología. ¿Realmente se puede creer que los americanos se preocupan por la humanidad y la paz mundial? Si realmente se preocupan, que destruyan primero sus propias bombas atómicas. La lógica de que Estados Unidos diga, yo debo tenerlas, pero los demás no, ¿tiene acaso otro propósito que el de mantener la hegemonía? Durante el último siglo, siempre que ha habido una guerra en el mundo, en uno de los bandos enfrentados se ha hallado Estados Unidos. La mayoría de las fábricas de armamento están en Estados Unidos. Si no hubiera guerras, estas fábricas armamentísticas no funcionarían. Un país que interviene en todas las guerras, ¿acaso puede pretender y hablar de la paz y de la seguridad? Eso no es más que una farsa. La seguridad se consigue con la participación de todos y para todos. No es admisible que Estados Unidos diga unilateralmente que nadie debe progresar porque supone un peligro. ¿Para quién puede suponer un peligro ese progreso? El país más débil y tambaleante en nuestra región es Israel. Está en guerra con todos sus vecinos. Y sin embargo, le han dado la bomba nuclear y no se preocupan por ello. Está claro que de lo que se trata es de la hegemonía sobre el mundo, no de asuntos humanitarios. Nosotros les aconsejamos a las autoridades norteamericanas que cambien su comportamiento. Una economía que se gestiona por la matanza y destrucción de los demás no acabará bien. Y espero que admitan y que escuchen mis consejos, que en lugar de guerra se propongan crear colaboración. Bueno, hay cosas que usted manifiesta, presidente, que tienen una lógica irrefutable. Y una prueba reciente de algo de lo que usted mencionó, que lo que hay que buscar es la colaboración, la participación. En el 2015 se llegó a un acuerdo. Con el grupo en español se dice P5, es 5 países, P5 más 1. Son los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Reino Unido, Francia y China, más Alemania, que no es potencia nuclear. Y el acuerdo funcionaba. Pero llegó Trump y en mayo del 2018, unilateralmente, decidió salir del acuerdo que supervisaba el programa nuclear iraní, o permitía supervisarlo, y volvió a imponer unilateralmente sanciones a Irán que más parecen agresiones, como a Venezuela, como a Cuba. Eso es claramente inaceptable. ¿Qué consecuencias han tenido esas sanciones para Irán? Creo que el acuerdo nuclear en realidad fue un engaño. Su texto nunca se publicó. Nadie conoce su texto. El gobierno de Estados Unidos no lo llevó al Congreso ni a otras autoridades para aprobarlo para que se considere un acuerdo internacional. Creo que los sucesivos gobiernos de Estados Unidos siguen respecto a Oriente Medio una política única, lo mismo que sobre América Latina y sobre África. Todos buscan la hegemonía, indistintamente de quienes sean demócratas o republicanos, su política es única.
Creo que lo que ha hecho el señor Trump ha sido parte de los planes de Estados Unidos contra nosotros. Parte lo hizo el gobierno anterior y él sigue adelante. Quieren impedir nuestro progreso con la presión económica de los embargos. Si así no fuera, no existiría ninguna otra razón para lo que hizo Trump. Este es un acuerdo totalmente unilateral. Solamente existen compromisos para Irán. La otra parte no tiene ningún compromiso. Nosotros nos oponemos a ello. Cualquier acuerdo tiene que ser justo. Los derechos y las responsabilidades de las dos partes deben ser iguales y reflejarse con toda transparencia y claridad. Un acuerdo que una de las partes puede romper no es ningún acuerdo, sino una imposición. Es una imposición. Es lo mismo que el imperialismo, pero en más elegante. Se viste la máscara de los derechos humanos. Sí, lo increíble es que no hay fundamento que no sea el de la fuerza. Y bueno, los latinoamericanos conocemos muy bien lo que ha manifestado el presidente, de que la política exterior de Estados Unidos es única, con pequeños matices. Pero no es que cambien los fundamentos, si son demócratas, si son republicanos. De hecho, como siempre decía, cuando era presidente de mi país, más diferencia que demócratas y republicanos tengo yo mismo entre lo que pienso cuando me levanto y lo que pienso cuando me acuesto. En el fondo es la misma política, el mismo modelo, el mismo sistema que se busca mantener y perpetuar, y un engranaje que funciona por sí solo, independientemente del gobierno de turno. La pregunta para los latinoamericanos es si empezamos casi al mismo tiempo como repúblicas independientes con Estados Unidos. Ambos veníamos de sufrir siglos de colonización. ¿Por qué ellos se desarrollaron? ¿Por qué son ahora la potencia hegemónica y nosotros no pudimos ni siquiera desarrollarnos? Es una reflexión para América Latina. Pero hablando de América Latina, usted como presidente hizo una gira por nuestro continente. ¿Qué resultados se obtuvieron de esa gira? ¿Cómo ve las relaciones Irán-América Latina? Lo que dice usted es correcto. Mire, los presidentes de Estados Unidos en realidad solo son los ejecutores de unos guiones que escriben en realidad otras personas. Y esos guiones se fundan en el imperialismo y en la imposición sobre el mundo. Ahora ha cambiado la forma del imperialismo. Usted lo sabe mejor que yo. Brasil tiene 200 millones de habitantes y es un país bastante rico. Solo la superficie del Amazonas es de más de 4 millones de kilómetros cuadrados. El resto es un vasto territorio con ricos yacimientos, tierras fértiles y varios miles de kilómetros de costa atlántica, lo que supone una gran riqueza. Y sin embargo, la mayoría del pueblo brasileño no goza de un nivel apropiado de bienestar. Aquí es donde yo pregunto, ¿los ingresos principales de Brasil van al bolsillo de la gente del pueblo o de las empresas multinacionales? El modelo del imperialismo ha cambiado. Todas las minas y yacimientos de África están a disposición de las grandes empresas europeas, mientras el continente africano sigue en la pobreza. Lo mismo ocurre con Argentina, Brasil, Venezuela, Nicaragua y todos los países latinoamericanos, uno por uno. México es un gran país, un gran pueblo y una gran civilización. Pues bien, compárelo con el país vecino que es Estados Unidos. ¿Acaso es comparable? Con su propaganda quieren decir que el responsable de la situación es el pueblo mexicano, que los pueblos de Brasil, Argentina y Venezuela son responsables de su situación. Esa es una gran mentira. Es para desorientar y confundir. La pobreza de África y América Latina es producto del neocolonialismo. ¿Por qué Estados Unidos presiona ahora al gobierno venezolano? ¿Acaso se preocupan por el pueblo de Venezuela? Durante más de 100 años, los diferentes gobiernos de Venezuela estuvieron supeditados a Estados Unidos. Y sin embargo, yo vi la ciudad de Caracas y la mitad de la ciudad era pobre. Desde que llegó el señor Chávez y eligió unas políticas independientes,
los gobiernos estadounidenses se volvieron partidarios de la democracia y los derechos del pueblo. Está clarísimo que ellos lo que buscan es el petróleo de Venezuela, no los derechos humanos en Venezuela, al igual que están detrás de la riqueza de África y América Latina. Es un escenario bastante claro. Sin embargo, el imperio mediático lo tienen ellos, lo controlan ellos. Creo firmemente que con la gracia de Dios y el esfuerzo y empeño de los pueblos, ese imperio se derrumbará. Y sin embargo, seguimos dándoles consejos. Que convivan con los demás pueblos, que no busquen la hegemonía. Es indudable, presidente, que si Venezuela no fuera la principal reserva petrolera del mundo, no le interesaría en absoluto a los Estados Unidos. En el caso latinoamericano, que obviamente conozco bien, más aún como economista del desarrollo, la situación de países capitalistas periféricos nos impone mucho más restricciones para alcanzar el desarrollo, así como nuestros procesos de industrialización tardía. Sin embargo, yo sostengo, presidente, con todo respeto, que los principales causantes de nuestra situación somos nosotros mismos, empezando por nuestras élites. Lo peor que tiene América Latina son sus élites, que solo se han preocupado en mantener la verticalidad, la exclusión, la diferenciación, apartando las grandes mayorías de los frutos del progreso. Pero ojalá tengamos oportunidad de hablar sobre estos temas en una nueva programación, en un nuevo encuentro. Le agradezco muchísimo, presidente, por esta entrevista, por esta conversación que la he disfrutado de gran manera. Y permítame terminar tal vez con una anécdota sobre usted. El presidente Ahmadinejad es doctor en ingeniería, PhD, el máximo título académico en ingeniería. Y alguna vez me contó que en la guerra Irán-Irak, él combatió y estuvo 2 semanas resistiendo comiendo tan solo un dátil por día. ¿Cuáles son sus experiencias de esa terrible guerra, señor presidente? En la vida todo acaba convirtiéndose en recuerdos. Al igual que verle a usted hoy, será un recuerdo también. Un bello y memorable recuerdo, además. La época de nuestra defensa sagrada fue una época en la que se vieron las más bellas escenas de sacrificio. Fue como una competición de sacrificios para defender el país. Ya saben que todos los países del mundo se unieron contra nosotros y que el pueblo iraní estaba solo. Todo el pueblo se volcó con abnegación, en especial los combatientes y los mártires. Todos aquellos momentos ahora son recuerdos. Yo era solo una gota del océano de un gran pueblo, pero le pido permiso para precisar un par de puntos. Está claro que estamos en contra de ese tipo de gestión mundial. Creemos que el sistema internacional debe ser radicalmente rectificado. Debemos llegar a un punto en que haya paz, bienestar y seguridad para todo el mundo. Y eso se consigue al amparo de la libertad y la justicia. Sin embargo, nuestra solución para arreglar el mundo no es la guerra, sino precisamente la colaboración y la amistad. Todos tenemos que gestionar y dirigir el mundo juntos. Nadie debe atribuirse un papel mayor o más importante que los demás. Nosotros lo que proponemos es una gestión conjunta del mundo, que todos participen por igual en ello y que los derechos de cada pueblo sean para el propio pueblo. Somos nosotros mismos los que debemos construir un mundo hermoso. Aconsejo a los líderes norteamericanos que se unan a esta corriente humana y universal. Los pueblos se acercan entre sí cada vez más rápidamente. Las fronteras se están levantando. Se está formando una voluntad única y un entendimiento único. Nosotros queremos a todos, sin excepciones. Si nos unimos, no quedará ninguna potencia, ciertamente. Y espero que ese día llegue muy pronto. Continuaremos trabajando para que ello
presidente de la trinchera que nos toque. Muchísimas gracias por esta oportunidad, me ha dado mucho gusto verlo.